Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de lo que es el libro de los Hebreos y vamos a continuar hoy con el capítulo 5, desde el versículo 5 en adelante. Capítulo 5:5. Recordemos que en el estudio anterior, pues hablamos de las cualidades para el sumo sacerdote. Pues hoy vamos a hablar de un sacerdote para siempre. Y dice el verso 5 del capítulo 5 de Hebreo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, dice el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Continúa diciendo el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos como aquí nos habla de que Cristo fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire, un sacerdote para siempre. Recordemos que los sacerdotes, pues, ¿verdad? Dejaban de existir, ellos morían, pero Cristo, al vencer la muerte, es nuestro sacerdote para siempre. Dice el verso 5, ya para ir, ¿verdad? Mirando qué podemos sacar de aquí, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Cristo no llegó a ser jefe de sacerdote porque así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Juan 8:54, Salmos 2:7, Hebreo 1:5. Dios no le dice a ningún sacerdote del Antiguo Testamento, hijo mío, si nos damos cuenta. Esta expresión enfatiza la aprobación y el llamamiento del Hijo por el Padre a ser el único sumo sacerdote por excelencia. Juan 5:8 al 27. Cuando él le dice, te he engendrado hoy, no se refiere al principio del Hijo, ya que el Hijo ha existido eternamente. Podemos ver a Miqueas 5:2, Juan 1:1, Colosenses 1:17. Mi querido, mi querida, el Hijo tiene un nombre superior al de los ángeles, porque él comparte en igualdad la deidad con el Padre. Hijo no sugiere que Cristo es menos que el Padre, porque como hijo él ha existido con el Padre. El ser hijo es ser igual al Padre. Juan 5:18-23, Juan 10:30. Cristo fue declarado ser hijo desde la eternidad. ¿Mm? Dice el verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Podemos ver aquí claramente como dice, hoy soy tu padre. En otra parte de la Biblia también le dijo, tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Podemos ver al Salmo 110:4, a Hebreos 7:17. En esta palabra, mis queridos, mi querida, se refleja la superioridad del sacerdocio de Cristo en contraste con el servicio levítico, que era interrumpido, como yo le decía, por la muerte del sacerdote. El sacerdocio de Cristo es eterno, porque Cristo vive para siempre. Hebreos 7:23-25. Si hablamos de Melquisedec, el antiguo rey de Salem también fue sacerdote del Dios Altísimo. Usted ve a Génesis 14:18, combinando los oficios de rey y sacerdote, aunque esto era imposible en el judaísmo, ya que los sacerdotes eran de la tribu de Leví,
y los reyes de la tribu de Judá. O sea, Cristo, siendo de la tribu de Judá y sacerdote, según el orden de Melquisedec, combina los dos oficios. Es bueno que entendamos eso. ¿Por qué? Manifestando un sacerdocio superior, ¿verdad? Porque el autor introduce el concepto de un sacerdocio como el de Melquisedec, el cual se desarrolla más ampliamente en el capítulo 7, cuando lo vamos a ver allá. Dice el verso 7 aquí del 5, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Mateo 26, 39 y 53. Mateo 27, 46. Marcos 14, 36. Marcos 15, 34. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mi querido amigo, cuando Jesús oraba aquí en la tierra, el que lo podía librar de la muerte lo oía, porque Jesús tenía la relación y la actitud correcta, o sea, temor reverente. Mateo 26, 39, 42. Es muy importante decir que la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní era la que el Padre esperaba, Lucas 22, 42. Y su oración fue escuchada a causa de su temor reverente. Esto es una sumisión respetuosa a la voluntad de Dios. Dice el verso 8 del 5 de Hebreo aquí, y aunque era hijo, ¿quién? Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era hijo, pero aprendió la obediencia. Aprendió por medio de que del sufrimiento. Aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios. Hebreos 3:6, Filipenses 2:8. Esto no indica, mis queridos hermanos y amigos, no, esto no indica que Cristo aprendió cómo obedecer como hijo de Dios. Siempre había obedecido. Cristo experimentó el precio de la obediencia a Dios cuando sufrió y murió. ¿Por quién? Por nosotros. Ahí aprendió el precio de la obediencia cuando sufrió y murió por nosotros. Dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La importancia, mis queridos hermanos y amigos, de obedecer al Señor. Vino a ser autor de eterna salvación. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en que en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Por eso la importancia de decir, ¿verdad?, que Él es nuestro Salvador. Declarar que Él es nuestro Salvador. Decir que es nuestro Salvador. ¿Qué importancia es el hablar nuestro Salvador? ¿Quién es cuando estamos en un río que nos salva de que no vamos a ahogar? El que nos salva del agua que no va a ahogar, ese es nuestro Salvador. En el ejemplo del río que no íbamos a ahogar. Pues Cristo dio su vida por usted, por mí. Cristo sufrió todo. Entonces simplemente lo que tenemos es que decir que Él es nuestro Salvador, obedecerlo. Y nosotros tenemos que estar claros en todo esto, mis queridos hermanos. Usted puede ver a Hebreos 2:10. Dice Hebreos 2:10, que quiero leerlo aquí, si usted me acompaña. Hebreos 2:10 dice, fíjese cómo dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas susciten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo pasó todo eso. No pecó y nos salvó a usted y a mí de una muerte eterna. Podemos ver Hebreos 2:10, como decía. Es decir, la importancia de creer en Él. Juan 3:36. Jesús fue perfeccionado, no en un sentido moral. Y es importante explicar esto, debido a que siempre poseyó ese tipo de perfección,
sino en el sentido de ser preparado como autor de eterna salvación. Aquí podemos leer que el autor hace énfasis en la genuina humanidad de Jesús. La senda que había de hollar como redentor sufriente le convenía, pues solo sufriendo la tentación y la muerte, Jesús alcanzaba el rango necesario para ser el autor o el líder que va adelante, abriéndonos el camino de nuestra salvación. Hebreos 2, 14 y 17, que quiero leer. Vamos a Hebreos 2, 14 al 17. Y mire cómo dice. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Ve? Y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mi querido, Jesús fue tan hombre como usted, como yo, hombre 100%. Él sabe todo lo que pasamos, él sabe todo lo que uno tiene que aguantar, porque él lo pasó, pero hay algo, él venció la muerte. Usted y yo debemos de vencer el pecado. Sabemos que no es fácil, yo sé que no es fácil. Lo vivo a diario tratando de esquivarlo. Pero pongamos los ojos en Jesús, porque Él es el autor de la eterna salvación. Entonces realmente Él fue perfeccionado, no en un sentido moral, y repito, debido a que siempre poseyó ese tipo de perfección, sino en el sentido de ser preparado como autor de eterna salvación. Y aquí el autor hace énfasis en la genuina humanidad de Jesús. La senda que había de hollar Cristo como redentor sufriente le convenía, pues solo sufriendo la tentación y la muerte, él, Jesús, alcanzaba el rango necesario para ser el autor o el líder que va adelante abriendo el camino de nuestra salvación. Ya para terminar, mi queridos, el estudio del día de hoy, Cristo Jesús completa perfectamente todos los requerimientos del sumo sacerdote. Por eso es sacerdote para siempre. Él fue nombrado por Dios, experimentó una legítima humanidad, se sacrificó por el pecado de usted y el mío, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Tuvo un sentimiento compasivo por nosotros. Realmente la fe cree en lo que Dios dice, y es muy importante, y actúa de acuerdo con su palabra. La fe actúa de acuerdo con la palabra del Señor. La fe permite al creyente entrar en el reposo que Dios ha prometido para todo su pueblo y reconoce la completa obra de salvación, al mismo tiempo que obedece toda instrucción que viene de Dios. A usted y a mí, mi querido, lo que nos queda, mi querido hermano, hermana, amigo, es obedecer la palabra del Señor para que podamos entrar en su reposo. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Vamos a dejarlo en el verso 11. Vamos a hablar de la advertencia contra la apostasía. Hay advertencia contra la apostasía, el negar a Dios, inmadurez espiritual, principios elementales de los rudimentos. Vamos a hablar de eso en el programa siguiente. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Recuerde, le hemos dado todos los capítulos y versículos. Usted lo compara y ponga sus ojos en Jesús. No lo ponga en mí, póngalo en Cristo. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.